La abscisión de órganos es un evento que ocurre en todos los cultivos bajo diferentes condiciones de estrés o de manejo, de clima o fisiológicos internos de la planta. Y es importante conocer sus conceptos, sus fundamentos y las posibilidades de uso de herramientas como los bioreguladores, porque es un tema hormonal el tema de la abscisión, para prevenirla o para inducirla según sea el caso. En general, la caída de órganos ocurre bajo diferentes esquemas uh, y lo podemos básicamente definir como que es la separación de un órgano de una planta. Es un proceso natural, en alguna manera, de una planta de manera natural va a haber caída de órganos, sea por edad o a veces puede ser por daños físicos, patológicos al órgano. ¿Qué tipo de órganos caen? Pues caen desde las hojas, los pétalos, las flores, los frutos, ramas, semillas, yemas, o sea, en realidad, si se fijan, muchas partes de la planta son las que eh, tienen el proceso de abscisión, así que se separan de la planta. Por lo general, la caída de órganos viene posterior a la senescencia. O sea, es un proceso, en algunos casos, principalmente el de las hojas, si lo vemos así, las hojas van a ir seneciendo, envejeciendo, 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 y eventualmente cae, ya sea en caídas en un solo momento corto, el tipo de los árboles que están en condiciones de frío, por ejemplo, o bien de una manera secuencial, ¿no? Pero siempre va a ser un tema de senescencia por edad, básicamente ligado mucho a ello. Es un control endógeno, lo que hace que provoca que haya la caída, la separación del órgano. Pero también hay factores externos que van a incidir en que el proceso se dé con más intensidad o con menos intensidad, con más frecuencia, etc. ¿Qué son los factores que inducen a que haya la abscisión? Decíamos ahorita la edad del órgano, una hoja adulta versus una hoja joven, condiciones de sequía, condiciones de sombreado excesivo, patógenos, daños físicos, daños químicos, contaminaciones del aire, etc. Todos estos son factores que pueden inducir la abscisión, ¿sí? Y cada uno tendrá su relevancia de acuerdo a la condición del cultivo. ¿Qué es lo que se genera cuando hay todos estos cambios? ¿Sí? Hay cambios hormonales, hay acciones enzimáticas muy específicas y hay cambios morfológicos, ¿sí?, en la estructura del órgano que va a caer. Todo esto lleva eventualmente a la formación de lo que se le llama una zona de abscisión de los órganos que van a caer. Y es una zona morfológicamente hablando, sensible, que se va a presentar bajo las condiciones que nos estamos refiriendo. ¿Qué es la zona de abscisión? La zona de abscisión básicamente es una zona celular diferenciada, ¿sí?, que todos los órganos que decíamos ahorita la tienen. La zona de abscisión no surge de cero, ya la traen, ¿sí? O sea, de tal manera que es una región celular diferenciada, aproximadamente entre 5 a 50 células, esa región, y es una acción que está localizada, y las enzimas que hay ahí pueden funcionar para hacer que se exprese la zona de abscisión. Decimos, la zona de abscisión existe. Este es el caso del pecíolo de una hoja, ¿sí? Aquí está el tallo, aquí está una yema, aquí está el meristemo axilar o la yema axilar, aquí está la hoja, aquí está la zona de abscisión, ¿sí? Y aquí es donde se separa la hoja. Esta zona de abscisión, desde que salió la hoja, ya existe. Desde que se formó la hoja, ya existe la zona de abscisión. Pero no se va a expresar hasta que haya alguna de todas las condiciones de que nos referíamos anteriormente, ¿sí? Y esa zona de abscisión, a través de diferentes mecanismos químicos, eventualmente una enzima localizada también aquí es la que va a venir y va a expresar, ¿sí?, a que las células estas que son de zona de abscisión se empiezan a degradar y a separar y eventualmente generen la separación de la hoja con la parte permanente de la planta.
Ah, aquí vemos la zona de abscisión en el caso de una flor. Aquí está el corte anatómico, que se ve. Y aquí está muy diferenciado, ¿sí? O sea, aquí está un punto como si fuera una unión, pero en realidad va a ser un tema de separación eventualmente, ¿sí? Ah, vemos aquí en este caso también, aquí puede haber zona de abscisión en esta zona de aquí, puede haber zona de abscisión en esta zona de acá, o sea, ¿sí? O sea, hay zonas de abscisión de pecíolo, hay zonas de abscisión de pedicelo o el pedúnculo eventualmente del fruto, ¿sí? Ah, pero hay zona de abscisión en la lámina, ¿sí? O sea, puede caer esta parte nomás y quedarse esto, depende del tipo de planta que sea y estructura vegetativa que sea, en este caso, ¿sí? Donde pueda estar habiendo la zona de abscisión. Pues vemos que la zona de abscisión es muy versátil, por decirlo así, de que pueda aparecer o está presente, en realidad no puede aparecer, está presente en diferentes partes de la planta. Aquí tenemos el caso de hoja de frijol, o sea, la expresión ya de la zona de abscisión. ¿Cómo se observa la zona de abscisión? Esta es una hoja de frijol en donde un corte, un estudio anatómico, ¿okay? Con microscopía, aquí se observa cómo es la zona de abscisión y vean la separación que hay. Pues, totalmente, sí, pues, sí. Esto días atrás seguramente no se veía nada y esto hubiera sido un tejido casi como esto, ¿sí? Pero nomás se expresa la zona de abscisión y se separa totalmente. Y esto insisto, está siendo dado por los diferentes factores que mencionamos ahorita. Esta es una hoja de tomate. Este también es la zona de abscisión. Aquí ya se dio la zona de abscisión, ya se separó. ¿Okay? Aquí están las diferentes células. Y ya hubo la degradación en realidad en esta parte. ¿No? O sea, y aquí también, y aquí está la degradación, la zona de abscisión, ya todo degradado. Aquí están los sitios de zona de separación, ¿okay? Que hay en caso de una flor de tomate. Y esta es la cicatriz que queda, ¿okay? En la zona de abscisión. Y vean en dónde está, o sea, ¿okay? Y ahí es donde se degrada. Entonces, la zona de abscisión viene siendo el factor causal de que haya la separación de los órganos. Esta posición de la zona de abscisión puede variar mucho dependiendo de los órganos, ¿sí? Y dentro de órganos, a veces dentro de especies. Aquí vemos la zona de abscisión. Puede haber zona de abscisión aquí, en una hoja, también puede haber abscisión aquí. Pues, o sea, que puede caer todo el conjunto o puede caer a veces nada más la lámina, ¿sí? En el caso de granos, también los granos en arroces, frijoles, trigo, etcétera, hay una zona de abscisión que hace que se separe, o sea, el grano de la espiga. Existe la zona de abscisión específica. ¿Okay? En este caso es una flor de cítrico, ¿okay? Y vemos donde hay una zona de abscisión en este punto, ¿sí? Justo en lo que es el ovario con el estigma, ¿okay? Con el estilo. Y aquí viene la separación. En este caso es flor de tomate y vean aquí cómo hay una zona de abscisión aquí, ¿okay? Y aquí está representada también la zona de abscisión en este punto. Uvas, ¿okay? Forman zona de abscisión, pero vean que se queda el pedicelo, el pedúnculo pegado a lo que es la estructura del raquis, ¿no? Y se separa la fruta nada más. Pero vean la diferencia que hay con una zarzamora, ¿sí? También, aquí la diferencia con zarzamores también se despega la fruta y queda nada más sola. Pero vean acá una cereza, la cereza sale con todo conjunto, ¿sí? O sea, la zona de abscisión estaba acá. Y en el caso de otras especies, tipo pistacho, el pistacho tiene la caída de yemas, o sea, sí, y esta es una situación muy particular del pistacho que tiene caída de yemas. Y aquí hay una zona de abscisión en las yemas. Entonces, se expresa pues la zona de abscisión en diferentes sitios, de diferentes maneras, y eventualmente lo que genera pues es la separación del órgano. Cuando hablamos de hormonas, tenemos que preguntarnos qué hormonas son las que están participando en este proceso. Y está claro, está bien definido de que etileno es la hormona inductora y es el etileno que está formado en el órgano que se va a caer. Es ahí. Y esto decíamos, pues viene por diferentes factores. Entonces, pues.
¿Cómo se ha comprobado? ¿Qué estudios hay con respecto a esto? ¿Observaciones en esto? Bueno, uno de ellos es muy sencillo. Esta es una planta que está aquí en agua, o sea, ¿sí? Con todas sus hojas, sus frutitos, qué sé yo. Si a una de estas plantas se le inserta o se le pone en el frasco, y es un frasco cerrado, una fruta de manzana madura que está liberando etileno, esto es lo que se genera, la caída de hojas totalmente. O sea, entonces, aquí es una forma de comprobar de que hay caída, que hay separación, hubo zona de abscisión debido a la presencia de etileno. En otra situación, vemos aplicaciones de etileno en algodón. Y otra vez se aplica el algodón, se aplica el etileno en algodón y vemos cómo hay caída, empieza a haber caída a partir de los 7 días después del tratamiento. 10 días ya casi. Esto es sin tratamiento, esto es con tratamiento y ahí vemos el grado de caída que hay de hojas. Nuevamente, es nada más la aplicación del etileno lo que generó la caída. El caso del abscísico es una hormona que de origen, cuando recién se descubrió, se dijo que era la hormona de la abscisión. Sin embargo, eventualmente se conoce más ya a fondo de que en realidad el gran inductor es etileno. Está asociado a abscísico, sí, sí está asociado, pero no es el inductor. El inductor viene siendo casi siempre el etileno. Hay algunos ejemplos nada más de abscísico como el agente inductor. Uh, el caso, por ejemplo, de aplicaciones de este compuesto, fluoridone. Fluoridone es un inhibidor de abscísico, o sea, si aplican fluoridone no hay síntesis de abscísico. Y esto es un ensayo, recuerdo, en cacao, entonces no caía la flor. Entonces, esto indicaba de que para ese cultivo, esa condición, ese órgano como tal, el abscísico era el agente clave para la zona de abscisión. Y en manzana se ha comprobado también que dosis altas, muy altas de abscísico generan la caída de hojas. Entonces sí hay cierta relación de la presencia de abscísico en el tema, pero sí se sigue considerando de que etileno es la hormona que genera el proceso del abscísico. Pero hay diferentes situaciones que se manejan en la parte de bioreguladores para abscisión, ¿sí? Ya de manera comercial. Hay diferentes esquemas de uso. Uno es defoliación de algunos cultivos, en particular es la defoliación en algodón, ¿okay? Y esa defoliación en algodón para permitir mejor la cosecha mecánica. Una, dos, de que el follaje no manche la fibra de algodón blanca. Y esas prácticas permiten de que entonces haya una operación mucho más segura de calidad para el tema de algodón. ¿Y esto cómo se logra la defoliación en algodón? Una es vía síntesis de etileno, ¿okay? Aplicando etefón. Etefón se convierte, una vez aplicado, se convierte en etileno y el etileno provoca la zona de abscisión y la caída. Y otidiazurón. Tiazurón también se aplica a dosis altas, ¿okay? Y esta cantidad alta de tiazurón provoca la síntesis de etileno en la hoja y entonces provoca la defoliación. Sin embargo, hay otro esquema, otra línea de foliar algodón que también eventualmente llega a lo que es etileno, es causando daño al tejido para que con ello se forme etileno. Y así hay estos dos ingredientes activos, el tribufos o el saflufenacil, que aplicados a algodón dañan la hoja, generan daño químico y de ahí se forma etileno y viene todo el proceso de la abscisión. Hay otro uso del tema de bioreguladores para abscisión, el tema de raleo de frutos, esto es en manzana en particular, y lo que se busca es reducir el número de frutos que vayan a quedar a cosecha. Si hay 3, 4, 5 frutos, se hace la aplicación de compuestos químicos para que se quede con 1 o 2 frutos nada más. Y esto permite entonces terminar con frutos de mayor tamaño, de mayor calidad. Esto es básicamente en manzano, se hace con citocinina, también se puede hacer con sebin y también se puede hacer con naftaleno acético, una auxina.
Actualmente lo más así ha sido con citocinina, benciladenina. En el caso de vid se hace con quiberélico, la aplicación. No se tiene muy claro los efectos directos, qué tanto están haciendo de etileno, aunque hay algo de formación hacia etileno. Y obviamente lo que sí hay más datos también es que está habiendo un desbalance nutricional y hormonal a través de, en caso de uvas, la aplicación del giberélico. ¿Sí? De tal manera que en cualquiera de los dos casos, lo que se observa tanto en uvas como manzanas es que las flores o los frutitos pequeños, que son los más débiles, son los que más fácil caen con la aplicación de uno u otra situación de bioregulador. Y hay otro caso de uso de bioreguladores para provocar la abscisión, y es casos de algunos cultivos que se hace cosecha mecánica. De tal manera que antes de que entre la cosechadora mecánica se hace aplicaciones precisamente de teflón para que se genere etileno en los frutos estos maduros, y después viene la máquina cosechadora mecánica y logra una gran eficiencia de lo que es la caída de frutos. Esto se utiliza comercialmente en olivos, en naranja industrial. Entonces la cosecha mecánica o el efecto es vía la síntesis de etileno, ¿no? O sea, para generar la zona de abscisión. Sin embargo, también hay el caso de querer reducir que no se incida, que no se dé la zona de abscisión. Y en particular esto se hace para frutos a base de auxina, ¿okay? Por un lado, o a base de ABG, o a base de una MSP. Este es el ejemplo más claro en esto, es el caso de caída de frutas en manzanas, precosecha, y o caída de frutos precosecha en cítricos. Y en estos dos casos, estas son las hormonas que se llegan a utilizar muy específicamente para cada cultivo, ¿no? Y lo que hace la auxina es que reduce el efecto del etileno en la zona de abscisión. Para manzanas se usa el naftaleno acético. Para cítricos se usa el 2,4-D o el 4,5,6-TP. Y esto es para reducir frutos, caída de frutos y reducir caída de hojas. En otros casos se utiliza el ABG, que es para reducir etileno, básicamente síntesis, y el 1-MSP, que es una competencia de la acción del etileno. Entonces son las herramientas que pueden utilizarse o que se utilizan para lo que es inhibir la abscisión. Basado en esta experiencia que hay y información que hay de sustento tecnológico, se ha buscado de que naftaleno acético también reduzca la caída de frutos al inicio del ciclo, o sea, en frutitos jóvenes, y mejorar el amarre. Sin embargo, los efectos han sido muy consistentes, o sea, y aparentemente es un tema de que es muy diferente la situación de por qué está cayendo un fruto ya maduro, que es meramente una cuestión de etileno, a por qué está cayendo un fruto en la etapa joven, ¿sí? En donde, recuerden, hay situaciones diversas de por qué cae un fruto joven, desde que no fue polinizado, no fue fecundado, etcétera, etcétera. Son situaciones diferentes que no pueden traspasarse nada más así para que haya el efecto deseado. Entonces, la abscisión es un evento entonces que está totalmente ligado al tema de la formación de la zona de abscisión. Recordemos que hay factores internos que van a generar esa zona de abscisión, así como factores externos, y en donde hay cambios químicos en todo eso, ¿sí? Donde hay más etileno, más abscísico, que son los agentes que van a hacer la inducción de la zona de abscisión, y que por otro lado, compuestos tipo auxinas, o lo que mencionábamos, el ABG, algunos de los antietilenos, podrán tener una acción contra la cuestión de la zona de abscisión para la caída de frutos.